Ando. Ok. Bueno, hoy estamos aquí con Alberto Lleras, el profe, el profe Lleras, que tuve la fortuna de ser su alumno o la desventura en el Colegio Carlos y Parish, donde fue profesor durante muchos años y daba clases de religión. Y durante casi todos los años del bachillerato estuve teniendo clases de religión con el profe Beto. Y luego después de, ¿cuánto? 15, casi 15 años, ¿no? No, mucho más, desde el 95 que no nos veíamos. ¿Eso cuántos años son? Imagínate, 15 25 años, años. 25 años. 25 años. Me enteré que había escrito un libro eh, de El hombre que derrotó el destino. Y para mí fue interesante la historia porque era una historia que yo no desconocía completamente del profesor. Y cuando el profesor me invitó en un chat a leer el libro, a mí me sorprendió mucho la historia. Fue muy impactante ver que todo eso había ocurrido como de ficción, ¿no? Le había ocurrido al profesor, que nunca lo había hablado en todos los años que estuvo en el colegio, que estuvo dando clases, donde nos hicimos amigos y todo, nunca había comentado esa. Y bueno, la describió en esa obra, que es un libro que recomiendo mucho, que lo publicaste hace un par de años, ¿no? Lo pueden Un año encontrar en ya. Amazon. Sí, pondré el link más abajo. Bueno, Alberto Lleras es licenciado en Teología de la Universidad Javeriana. Ha trabajado como docente la mayor parte de su vida en el Colegio Calcis Parish en Barranquilla, también en Gimnasio Moderno, ¿no? Gimnasio Moderno, Eh, terminé como profesor en el Gimnasio Moderno también Correcto, en Bogotá. en Y Bogotá, ahora se precisamente. dedica a dar charlas de motivación, superación, bueno, más que todo integrando su experiencia y viendo cómo eso puede ayudar en la vida profesional y personal de las personas, ¿no? Sí, Entonces, estoy Alberto, dedicado como... Ajá. si quieres comentar un poco sobre tu historia brevemente, más o menos. Bueno, yo me estudié filosofía eclesiástica en el seminario mayor. Tuve la intención de hacerme sacerdote, pero decidí después. Después me fui a estudiar teología en la Javeriana y con base en todos esos estudios me hice profesor. Nosotros más de 30 años en el Colegio Pablo, en el Colegio de los Jesuitas, en un colegio de los Jesuitas y en el Colegio Ignacio Moderno de Bogotá. Y estando como profesor aprendí que ninguna humanidad puede ser típicamente clases doctrinales, o sea, ni podrían ser clases catedráticas para enseñar cosas que son muy bien de la vida práctica. Eso me llevó a pensar de que la humanidad tiene que crear un espacio de experiencia para que los estudiantes aprendan allí y aprendan a adquirir y a reflexionar sobre la realidad. Y con base en eso desarrollé con mis estudiantes varias obras. Tú fuiste uno de esos que fuimos a Barranquilla, que hicimos las obras del bosque, las obras de Puerto Colombia, las obras de, del centro de salud, del colegio del bosque, con toda la facilidad de estudiar para 400 niños pobres. Y después me dediqué como a conferencias en las empresas de tipo motivacional que consistían en cómo motivar a la gente para que trabaje más dignamente y cómo el comportamiento tuyo en el trabajo ya favorece o desfavorece el clima laboral en que te encuentras. Mm, Y eso es que, por último, escribí un libro que es una narración autobiográfica sobre lo que me aconteció a mí, que tú comentas sobre eso, que nunca supieron en el parque, que fueron 15 años conmigo y no se dieron por enterado de esa historia. claro. Pero bueno, ya la historia salió y es una historia narrada con una clave espiritual, porque ninguna salida de una persona de la situación penosa en que se encuentra lo hace por sí solo, siempre es ayudado por alguien, por una fuerza interior o por algo.
pero a veces uno, la debilidad de uno no le da para arrancar. Claro. Así es como grande rasgo la cosa. ¿Cuál dirías tú que fue el momento de máxima, digamos, de debilidad que empezaste a buscar esa fuerza espiritual o encontraste en Cuando, esa fuerza espiritual el punto de apoyo para... cuando perdí a mi familia en un accidente, perdí Claro, 24 familiares en una tragedia. Cuando sí. íbamos en un bus, toda la familia en un bus y el bus fue atropellado por un tren, íbamos 50 personas en el bus, de los Ujú. cuales 42 éramos familia, murieron 24 familiares míos. Ese día mi papá, mi mamá, mi madrastra, mis dos hermanas murieron. Entonces, esa soledad, esa desolación, esa manera de vivir sin sentido, fue el momento más oscuro, digo yo, porque cada vez que pasaba un día bajaba un escalón más al sótano. Ujú. Entonces, pero yo en cierto modo no sentía que ese era mi mundo. Aunque ese era el mundo que vivía, en el fondo yo sentía que yo quería cambiar mi mundo. No sabía cómo hacerlo ni nada de eso, pero ese fue el momento más frágil de mi vida donde yo me sentía perdido, pensé en el suicidio, estuve en las drogas, estuve en cosas de muy malas andanzas y buscando peligro siempre, durmiendo en el día y saliendo en la noche a caminar las calles de la ciudad o buscar lo que nunca hubiera querido nadie encontrar la muerte, ¿no? Claro. Tú estabas pequeño cuando ocurrió esa tragedia, ¿no? Esa tragedia ocurrió cuando yo cumplí exactamente 12 años. 12 años cumplí ese mismo día, entonces eso fue como que dice, el recuerdo más inédito que una persona puede tener de que se le muere 24 familiares el mismo día y cumpleaños. El día de tu cumpleaños, increíble. ¿Qué se te pasó por la mente? Porque tú como que no fuiste consciente de eso hasta tiempo después, ¿no? ¿Qué se te pasó por la Sí, mente en el momento que te diste cuenta de lo que había sucedido? cuando yo me enteré de todo lo que pasó, yo sentí un rasguño en mi corazón, como si un águila me arrancara con las uñas, me arrancara el corazón y me dejara sin sentimiento. Porque yo me desmayé del dolor, del sufrimiento, de saber que toda mi familia había muerto. Y entonces, ¿y ahora yo qué? Y a veces la tragedia que uno vive no es la misma tragedia en sí, sino la tragedia que viene después. Pero los que Sí. quedan vivos se aprovechan de los que estamos niños y Ujú. se robaron la herencia y se robaron todo. Me tocó vivir en la calle, me tocó hacer ciertas cosas y yo lo que yo estaba nunca acostumbrado a eso, ni un niño puede estar acostumbrado a eso todavía hoy en día. Pero, Ujú. pero, pero lo que ocurre es que nosotros éramos una familia muy bien acomodada económicamente, Sí, teníamos un negocio muy próspero y todo se desapareció como un abrir y cerrar de ojos. claro. Eh, ¿Cómo fueron esos años con todo ese trauma que llevabas encima? O sea, ¿cómo lograste superarlo? ¿Qué fue lo que te ayudó para llegar y sobrevivir eso? Yo diría que unas cosas importantes es que nosotros éramos cuatro hermanos que nos unimos con dos primos y hicimos un grupo de seis Ujú. jóvenes contemporáneos. Yo tenía 12 años cuando cuando la tragedia ocurrió. El mayor Ujú. del grupo de los seis tenía como 15 y 6 años. Sí, Entonces hicimos un grupo que nos mantuvimos unidos. Yo pienso que la unidad nos ayudó a nosotros para apoyarnos el uno con el otro. Aunque cada uno estaba en malas andanzas. Cada uno estaba en malas andanzas. ¿a qué te refieres con malas Y andanzas? sí, andaban con el contrabando, andaban con la droga, robando cosas por aquí, robando cosas por allá. Ujú. Entonces, sí, porque ya nos tocaba como caminar, ¿no? Estar caminando como un rato. Es correcto. Eh, entonces, eso nos hizo la unidad. De todas maneras, nos mantuvo, porque nosotros tuvimos una abuela estilo matrona, que alrededor de ella giraba toda la familia. Entonces, eso es cuanto hizo que nuestro grupo se hiciera fuerte. Ujú. Por otro lado, yo creo
cuando yo ingresé al seminario mayor a estudiar filosofía, yo di con un cura que me enseñó a orar desde cero. O ¿Qué sea, edad tenías? tenía 20, 24, 25 años. Ah, ok. En el Yo seminario. me gradué de bachillerato muy tarde. Ujú. A los 22 años llegué a me hice bachiller estudiando estudiando en la noche y trabajando en el día. Claro, porque básicamente, o sea, tu infancia, tú tuviste que ser responsable de ti mismo, ¿no? Y tomar Y tuve que decisiones. tuve que trabajar por mí mismo, tuve que, o sea, o sea, buscar el dinero para mantenerme, Ujú. como fuera, robando como fuera. Pero también conseguí un trabajo que me ayudó un señor, una gran empresa, y en ese trabajo yo comencé a quererme hacer mi bachiller, y así fue como me hice bachiller a los 22 años. Oh, Dos ok. años más tarde, 2 años más tarde decido ingresar al seminario porque creí que yo tenía una vida que compartir con el equipo y podría ayudar a muchas personas a encontrar un camino. Y Ujú. pensé que la vida sacerdotal era muy buena, era mejor que la misma vida de psicología que yo pensaba estudiar en un principio. Pero tú Entonces, cuando entraste, llegué, sí, sí, disculpa, ¿tú entraste al seminario porque tenías ya decidido ser un cura o porque era la opción más no, fácil no, de terminar el bachiller? yo creo que tenía esa vocación. Ah, Lo que ok. pasa es que pasado el tiempo, yo no compaginé con algunas doctrinas de la iglesia. Por Ujú, ejemplo, que los curas no se casen. ujú. Yo creo que sí es una opción, no es una obligación, pero sí puede ser una opción. Sí. Entonces, pues yo hice el seminario y aprendí a orar desde cero, aprendí a conocerme la vida espiritual, aprendí Ujú, ¿cómo se llama?, a hacer reflexiones bíblicas, aprendí ujú, a ver que la historia del hombre está marcada ujú. está muy leída por la historia de Dios y que es Ok. muy diferente la historia la historia de uno contada de los ojos humanos, otra cosa Sí. es la historia de uno contada de los ojos de Dios. ¿Cómo le explicarías tú a una persona que nunca ha orado lo que significa la oración o lo que es orar? Soy como un trípode. Yo no puedo orar para alejarme de la tierra, ni puedo fincarme en la tierra para alejarme del cielo. Y tampoco puedo creer que la oración uno tiene que crecer, sentir que está creciendo. Orar es crecer, es hablar para crecer, es sentir que te escuchan. Y tienen una cantidad de moralejas, una cantidad de metáforas las que tú tienes que interpretar para poder encontrar tu camino. Yo pienso que Sí. el hombre es un hombre de sentido y los razonamientos de uno son de sentido. Entonces, uno no puede aprender por máximas si esas máximas no son reflexionadas. O sea, lo Entonces que la quiere oración decir para... que, Sí, 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 disculpa, ¿qué decías? yo creo que orar era como compartir vida para Ujú. crecer. Y eso ¿Cómo, básicamente es lo que cómo, cómo se hace la oración? ¿Cómo era la oración que tú practicas? Tú aún oras, supongo, ¿no? yo tengo un acróstico que se llama papá. Ujú, La primera vez sí me perdón, o sea, Señor, ujú, perdóname porque yo he hecho esto, esto, lo otro. ujú, La primera A sería agradecimiento. ujú, Señor, agradezco por la vida, agradezco la salud, ujú, agradezco la comida. La tercera letra es la P, ujú, petición, Señor, te pido me fortalezcas, ujú. me des fuerzas, pero no las tengo, haz de mi debilidad tu fortaleza. Y la Ok, última A es de alabanza. Señor, tú eres muy grande, en ti me cobijo, en ti encuentro protección. Entonces, es como cortejar a Dios. Y ese acróstico, papá, yo lo aprendí a manejar. Yo lo enseño a ujú, algunas personas. Es una manera estructural de hacer una oración completa. Porque hay perdón, hay agradecimiento, hay petición y hay alabanza.
Esa es una manera. La otra manera puede ser reflexionando un texto bíblico. Por ejemplo, si tú lees la multiplicación de los panes, que vivían Sí, 5.000 hombres, no sé qué y tal, consiguió 5 panes y 2 peces. sí. Primero tenía que hacer una interpretación hermenéutica para saber qué significa eso, 5 y 2. Pero lo que en el fondo el pasaje quiere decir es comparte lo que tienes con otras personas. La valoración te lleva a compartir que tu tiempo, lo que sabes, tus cosas, lo que eres, muchas cosas puedes compartir tú. Hay que saber, hay que saber humanizar divinamente el texto bíblico. Tú ahora mismo estás haciendo charlas a gente no necesariamente religiosa, te mueves más que todo en un contexto laico. ¿Cómo introduces la oración en este contexto de gente que, digamos que hay mucha gente que ya no le encuentra mucha importancia a la Biblia, está alejada de todo el tema religioso, tiene cierto prejuicio? ¿Cómo te has encontrado este tipo de gente? ¿Cómo manejas eso? Bueno, eso tiene varias aristas, ¿no? Mucha gente no se acerca al texto bíblico porque desconoce la técnica para acercarse a ese texto. Ujú. O sea, o sea, estamos más avasallados por el conocimiento ritual y la obligatoriedad de las normas que por el Sí, sentido de la interpretación. Lo que la interpretación bíblica deja en uno como reflexión. sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo ir a misa todos los días Ujú. y no ser ningún ser espiritual. Claro, Que yo puedo no ir a misa todos los días y ser más espiritual que una persona que va a misa todos los días. O sea, que el asunto no está en el rito, no está en las normas. Ahí hay un camino para quien le guste, pero no es el único ni el mejor. Yo digo que el camino es conquistarse a sí mismo, conquistar su espiritualidad y conquistar a la persona de Jesús guiando la vida de uno. ¿qué No le dirías tanto la ¿sí? Sí, sí, continúa, perdona, disculpa que te interrumpa. No tanto la normatividad. Ujú. Las religiones abren caminos, pero muchas veces quieren hacer como Pink Floyd, todos Ujú. metidos en una misma salchicha. Ujú. Eso es lo que queremos evitar. Cada quien tiene su espiritualidad, cada quien tiene, la espiritualidad es como decía Antonio de Melo, como una cobija donde tú te arropas donde te hace frío y esa cobija te da calor. Se puede ser espiritual sin leer la Biblia, ¿no? Totalmente, porque tú puedes ser natural. Los indígenas, por ejemplo, ¿Qué es lo qué es lo especial que tiene la Biblia que ha atraído al hombre durante tantos siglos? yo digo que en la Biblia está la vida de uno pintada, Ujú. de todo está pintada. Solamente tenemos que sabernos acercar al texto y sobre todo es aprender la técnica de cómo ubicar ese texto en el contexto para no caer en pretextos. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, en la Biblia amo mucho las preguntas, Ujú. como la pregunta que le hizo Dios a Caín, después que Caín mata a Abel, ¿dónde Ujú. está tu hermano? Llega Caín y dice, no lo sé, que en el texto más original dice, no lo conozco. Ujú. ¿Ya? Y ahí hay una connotación muy grande que yo creo que la gente no logra ver. Y eso es lo que me gusta hacer a mí, para que la gente vea. Claro. ¿Dónde está tu hermano? Lo acaba de matar y le están preguntando, dice que no sabe. Si uno Mm. interpreta esa pregunta al mundo de hoy, le pregunta a los políticos, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu prójimo? ¿Dónde está la salud que hiciste con la pandemia? ¿Qué hiciste porque la pandemia arrojó muchos muertos en tu país? ¿Qué hicieron Ujú. con la plata? ¿Dónde está la plata de tu hermano? Llega el político y dice, yo no sé, yo no, como que eso no es responsabilidad mía. Entonces, Claro. eso viene para señalar mucho daño que de corto, porque ahí comienza la fraternidad.
La fraternidad espiritual, ¿qué es espiritual? La fraternidad se rompe con el cercano, la persona que está cercana con el prójimo, con el que tú estés más cercano, que rompe la fraternidad, y la fraternidad también se fortalece con el más cercano. Entonces, Claro. eso es lo que pasa ahí. Y toda la Biblia está marcada por esa connotación de esa pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y Jesucristo le pregunta a otro: ¿cuántas veces digo yo que debes perdonar a tu hermano? 70 veces 7. Yo te digo que lo tienes que terminar. Dice Pedro 7 veces 7. Dice Jesucristo: yo te digo que sean 70 veces 7. Perdónale siempre. Mm. Cuando tú entiendes que te están hablando de eso, que tu actitud tiene que cambiar de Ujú. manera actitudinal, tiene que cambiar con una decisión tuya, es diferente, a pesar que las cosas te van a llegar mágicamente al cerebro como una inspiración divina unilateral a ti. Ok. Como, por ejemplo, el budismo, una persona budista, ¿cómo una persona budista puede entender la vida? ¿Cuáles serían, por ejemplo, los paralelos que tú encontrarías en estas sabidurías ancestrales, como, como el budismo, como el hinduismo, el taoísmo? Eh, Mira, ¿Cómo, por qué enfocarse en la Biblia y, por ejemplo, no también, bueno, complementar lo de la Biblia con los sutras, con los Vedas, con algún texto del taoísmo, del I Ching? ¿Se pueden complementar, pueden coexistir? eso es hermosamente bello, porque es como la cultura, cada cultura encuentra desde su espiritualidad, encuentra una manera humana de servir a su humanidad y espiritualizarla. Cada cultura lo hace a su manera. Sí, Nuestra cultura de otra manera, el budismo y tal. Pero es que uno se da cuenta que las creencias ancestrales son menos, ¿cómo se llama? Normativas, menos normatividad y más comportamental. Son como filosóficas. Y hay un teólogo católico, Ashkin, no sé si ha oído hablar de él, ujú, que, no, que escribe sobre la ética mundial, que propone la ética mundial como un rasero para todo el mundo. Y para eso el tipo se dedicó a investigar ¿cómo se llama? es como una Religiones, ética universal, se llama la ética mundial. ética mundial. Mundial, Ujú, sí. Entonces el tipo sí, habla de cómo podemos nosotros partir de una ética mundial para que toda la comunidad mundial realmente pudiera como entrar en el ritmo de una actitud de vida asertiva. Y el tipo fue invitado a la China y fue invitado a muchos países a hacer un estudio de las religiones y comparativas. El tipo hace 7 religiones o 7 creencias sí, espirituales: el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo, el anarcismo, y sí. encontró una regla igual en todas. Un común denominador. El común denominador encontró que es: no le hagas a otro lo que no quiere que te hagan a ti. Ujú, Encontró que esa es la regla común en todas, de todas las religiones. O sea, sí, la regla de oro. Que sí puede haber algo universal. Por eso el tipo habla de la ética mundial. sí. Que no te hagan a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Si tú interpretas eso de una hermenéutica de la palabra, te darás cuenta que, o sea, llega tu libertad, manejarla sin perjudicar sin perjudicar al otro. Y yo creo Sí. que el budismo, por ejemplo, alcanzar ese nirvana es una lucha constante contra los deseos y el egoísmo personal que cada uno tiene, que de alguna manera Ah, Jesucristo también maneja. ¿qué es la espiritualidad para ti? La espiritualidad para mí es una manera de ser.
es una manera de ser, es una manera de ver la vida, pero siéndolo. Ujú. Equivocado o no, es una manera de ser, es una manera que te llegue a relacionarte con los demás, de manera como tú te echas la mano del otro, como le das una palmada, como le das una sonrisa. La espiritualidad es lo que te brota de ti hacia el otro. No para la espiritualidad no puede ser para ti solamente, sino tiene que brotar de ti hacia el otro. De manera como tú das vida y la das en abundancia o la reniegas. Cuando pegas un grito, cuando ofendes, estás retrocediendo, pero cuando das la mano, cuando das una sonrisa, cuando ayudas a alguien, la espiritualidad es sacar lo que, tengo, lo que hay en mi ser de bondadoso, de bueno, de renovado. Algo que transmite vida sin que yo habla de ella, que transpira, que llega. Eso es espiritualidad. ¿Por qué la espiritualidad es tan importante y fue tan importante, o por qué crees que el camino de la espiritualidad fue lo que digamos, que te salvó? Porque eso me lo conocí después. Yo nunca creí que eso fuera a ser tan cierto. Ujú. Yo digo, este camino espiritual yo creo que está muy poco caminado, ¿sabes? Sí. Muy poco caminado. Algunos le llaman para espiritualidad, porque todo el mundo habla de psicología y habla de la profundidad del ser, el conocimiento de la ciencia, el cerebro, y el pensamiento y el estudio, y las creencias múltiples, y la manera de cómo el hombre conoce el mundo. Pero el mundo Ujú. espiritual yo creo que está muy poco, porque primero se convirtió en una normatividad, que eso llegó a una época en que ya nadie creyó en eso. Y Claro. segundo, es que yo te comentaría, no sé si sería pertinente hacerlo, Sí. de que uno puede tener encuentros personales con Dios, con Jesús, Ok. y yo creo que yo lo he tenido. Y me enseñaron sendas. Y hoy en día yo confiado en que mi vida está manejada por Dios, y que yo confío. Yo a veces creo que voy caminando la vida, pero no voy caminando yo, voy cargado por Dios. Ujú. Y lo estoy diciendo no como un creyente fanático, lo estoy diciendo porque yo viví una experiencia muy fuerte hace unos 2 o 3 años, que yo diría que fue un sueño profundo, donde tuve una comunicación y esa comunicación me enseñó los senderos. Y hasta allá puede llegar la espiritualidad, porque la espiritualidad puede llegar de rezar a la oración, de la oración a la meditación, de la meditación a la contemplación. Y Mm. en la contemplación todo te sabe a Dios. La oración todavía sigue siendo algo muy de base primaria, pero ya alcanzar la contemplación, yo alcancé niveles de contemplación. Todo te sabe a Dios, todo te sabe a Dios. ¿Qué Y persona? yo he tenido preocupaciones muy grandes Mm. y he sido persona muy desesperada por encontrar las soluciones con mis hijos y todo lo que tengo. Pero resulta que aprendí a ser reposado, a esperar en Dios, y que si Dios me va a dar algo, me va a dar, me lo dará en el tiempo que cree que lo necesito. Te digo que Sí. aquí estoy sentado contándote y puedo no tener para el pan de mañana. Yo seguro Mm. que si Dios necesita darme, me lo va a dar, me lo da mañana. Claro. Eh, ¿Qué persona tú dirías que es un ejemplo de espiritualidad hoy en día? En Colombia, por ejemplo. Mi persona puede ser, puede ser. No, sacerdote, no. Lo que sea, lo que tú consideres que sea un ejemplo de espiritualidad, que tú digas, mira, esta persona me inspira, ese sentimiento de espiritualidad. Y ese sacerdote que se llama Fidel Oñoro, amigo mío, Ujú. el director espiritual mío, es un tipo lleno de espíritu. ¿Cómo se Lleno llama? de Fidel Oñoro. Fidel Es de Oñor. Baranoa, es de Baranoa. Sí.
Ese tipo es un cura muy estudiado, Oñor. Oñoro, muy estudiado Ok. y sabe transmitir, llena a la gente de humanidad. A mí me gusta ver la gente laica espiritualizada, me gusta ver la gente laica espiritualizada. Claro. Y si yo tuviera que, por ejemplo, que señalar a una persona no religiosa, me cuesta difícil encontrarla. Ok. Porque que siempre, yo soy de lo que creo que el laico espiritual es comprometido socialmente. Ujú. Tiene que dejar el mundo por el correo y ayudar a alguien con un poquito. O sea, hacer reflexiones espirituales es muy rico, es muy creciente, pero Mm. encontrarse un par que dialogue contigo en esa misma sintonía no es fácil, no es fácil. Claro. Yo lo que em, he visto, por ejemplo, es que la espiritualidad es posible que no sea compatible con el gobierno, con la política, y es lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, en el mundo, especialmente en Colombia, ¿no? Y en Europa, y en Estados Unidos, ¿no? De ver cómo en realidad lo que prepondera son los intereses egoístas de las personas, ¿no? ¿Cómo, tú crees que puede coexistir la espiritualidad dentro de un sistema político sin llegar a convertirse en un Tíbet, en una Tailandia, un gobierno religioso? Yo creo que sí. Para mí es necesariamente necesario, perdón la redundancia, que nuestros líderes tengan espiritualidad. Un líder sin Ujú. espiritualidad no es sino como un símbolo que resuena y hace ruido. Sí. A mí me llama mucho la atención cómo los líderes, grandes líderes de las grandes naciones del mundo, ayer vimos Biden y Trump. Ujú. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad no es hablar de un programa de crecimiento comunitario, de crecimiento social y crecimiento del país. Parece que la intencionalidad fuera sacarse los trapitos al aire y decirle que uno es un bandido, que el otro es no sé qué. O sea, estamos viendo los líderes de grandes naciones disputándose de una nación, el manejo de una nación, pero a partir de encontrar el otro un error, encontrar en el otro un Ujú. error más manejo de impuestos, o el robo que hizo, por otro decir que este no Ujú. sirve, pero hacer un Ujú. planteamiento de desarrollo comunitario, de desarrollo social, donde se pongan en Ujú. paralelo, se contrapongan, y qué beneficio traería esto y lo otro. De eso muy poco se habla. Y si esos son los líderes de grandes naciones que se plantean en Colombia, donde tenemos un país corrupto por todo, entonces, ¿qué pasa? Que unido le interesa es enrostrar al otro y todo el mundo sabe, le interesa es, parece que los líderes tuvieran la capacidad simplemente de ser quejetas del otro, Ujú. pero realmente o sea, no conducen la nación hacia un crecimiento social, no Sí, lo conducen. Eso es lo que yo sí. veo. Y yo lo que, por ejemplo, la espiritualidad, como la he vivido, son como, mm, es como un nivel de conciencia, ¿no? Y eh, la espiritual la considero como un nivel de madurez de la conciencia. Y, y lo que tú dices es totalmente cierto, ¿sabes? Porque en realidad es como un punto de apoyo en algo que se nos sale de las manos, pero, pero al final considera ese común denominador de que no le hagas al otro lo que no quieres que te haga a ti. Eso te lleva como a un nivel de una prueba de la existencia con el otro.
En el momento que tú consideras eso dentro de tu conciencia, tus actos filtrados o comprendidos desde ese punto de vista de que todo lo que tú hagas, siempre y cuando no le haga daño al otro, es el existir espiritual, en ese punto, imagínate cómo estuviera el mundo, porque es el momento en donde el deseo se convierte en el deseo de que se puede compartir con los demás, no el deseo egoico de, bueno, quiero hacer dinero y me importa cómo lo voy a conseguir, pero yo me satisfago a mí y no pienso en el otro, porque hay como una inconsciencia de eso. Yo lo que pienso es que dentro de la espiritualidad está esa madurez, esa consideración por el otro. En Es estos algo días importante. estoy viendo una película que es Año Domini. Sí, Estoy viendo, a mí me interesa mucho saber la historia de lo que aconteció con Jesús, no desde el sí, punto de vista de la fe, sino desde el punto de vista de la historia. sí, Me llamó la atención ese diálogo que maneja esa película. sí, sí, es muy buena. Y, y realmente tengo que decir algo allí. El tema ahí es la conciencia. Sí, O sea, ¿qué pasó cuando Jesús murió? Que murió asesinado, no murió de manera natural, murió asesinado, murió brutalmente asesinado. sí, Los apóstoles se dispersaron. Y en un espacio de 10 años más o menos, históricamente hablando, ellos estuvieron escondidos reuniéndose. sí, Hablaban del amigo, de lo que el amigo le había enseñado. sí, ¿Qué estaban haciendo? Tomando conciencia. Cuando se les apareció el camino de Maús, que no es ninguna aparición de tipo mágico, sino una aparición tipo conciencial, sí, espiritual. Cuando yo tomé la decisión, de acá, si este tipo nos ayudó a nosotros, a nuestra vida personal, nos dio valor como personas, sí, ¿por qué no hacemos este proyecto y lo hacemos conocido por todo el mundo? sí, O sea, lo que dices tú, la conciencia. Es la conciencia crítica la que te hace tomar decisiones, pero conciencia no mágica, sino conciencia de crecimiento puro, de crecimiento de vida, de vida donde tú te das cuenta que la espiritualidad tuya crece, es armoniosa, sí, te sientes navegando en un mar, en un pez como en su agua. Entonces yo pienso que correcto. eso, que tú hablas de que hablamos de la regla de oro, que no le hagas a otro lo que no quiere que te hagan a ti. La base de eso es el amor. Correcto, correcto. Y de esas cosas no se habla mucho, eh, no se habla mucho en los negocios. No, pero sabes una En las cosa, reuniones, en las reuniones corporativas, créeme que eso es lo que no. no hay un banco español que se llama banco no sé qué, no recuerdo qué es, donde el interés del banco es prestarte a ti si tú siempre vas a hacer una inversión social y comprar Ah, lo que estás sí, haciendo. ese se llama el Triodos Bank, es el de banca ética. Banca ética, exacto. Sí, porque esa banca, después de todas las catástrofes financieras que ocurrieron aquí, empezó a desarrollarse porque la gente estaba hasta el hartazgo y no quería tener dinero en los bancos. Entonces salió este tema de la banca ética y de hecho el fundador de Triodos Bank, que es un español, no recuerdo el nombre de él, eh, lleva mucho, vamos, lleva muy integrado el tema de la ética con las finanzas. Hay que ver si en realidad es una estrategia desinteresada o, o a lo mejor él también pertenece O una a propuesta. la banca mundial, ¿no? Pero, perdón, Triodos Bank es de los Países Bajos, pero es muy fuerte aquí en España. Y uno de los portavoces que es un español. Sí, Los lineamientos que maneja ese tipo son sí, interesantes. Y ahí te podemos ver cómo la finanza puede ser manejada de una manera humanizada. No tiene que ser sí, simplemente, no tiene que ser simplemente financiación y finanzas lógicamente corruptiblemente
buscadas. Sí, 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 sí. El, volviendo otra vez a Anus Dominum, a mí lo que me sorprendió, claro, es que eh, el tema de Anus Dominum es clave porque es que como que es en ese punto de inflexión en la humanidad en donde nosotros, toda la humanidad entra en el tiempo de Jesús, porque el año 2020 es en todo el mundo. De pronto China, Japón tienen su año, Israel también tiene su año, tal, pero el año real, o sea, el marco de tiempo en que vivimos es un marco del año de Jesús, año, Anus Dominus, ¿no? Y, y a partir de ese punto de inflexión es en donde ocurre un salto, una explosión evolutiva en todo, en la tecnología, en la conciencia del hombre, en, en la manera de vivir, en la filosofía, en las religiones, todo. O sea, todo explota en el momento que llega Jesús. Como que muchas de las cosas que eran normas, eran normales en la era precristiana, que era, por ejemplo, apedrear a una persona en la calle, matar a tu hijo, eh, matar a tu esposa, violar tener sexo con tus hijos, que era cosa normal, ¿no? Eso no había una ley, no había nada, no había una ética. Eh, los atropellos, la esclavitud que había antes de Jesús, que era muy bestial, que la vivió Jesús, que la vivió Moisés. En esa era precristiana, el hombre estaba viviendo un mundo salvaje. En el momento que llega Jesús, como que la cosa continúa el salvajismo, pero empieza a ocurrir como una conciencia donde, mira, eh, matar a la gente es malo, se debe castigar a los asesinos, el incesto, el tema, eh, el asesinar a una persona a punta de piedra, el adulterio, los castigos se volvieron mucho más leves. También la calidad de vida mejoró en cierta forma. Entonces es como si la conciencia que trajo Jesús de alguna forma también ha ayudado, ha quedado algo. O sea, el mundo no se ha no se ha resuelto, no, el Mesías no salvó al mundo y no llevó a todo el mundo al paraíso, pero si comparamos lo que se vive, como vivimos ahora y como se vivía antes, en cualquier momento podían llegar a tu casa, robarte todo, matarte. Bueno, eso ocurre todavía, pero antes era la norma, no había nada que protegiera a la gente. En el momento que llega Jesús, como que mira, eh, vamos a respetar más la vida, vamos a respetar más la familia, vamos a respetar más al otro, ¿no? Y, y muchas constituciones, muchos sistemas legales están basados en la Biblia y los presidentes también juramentan con la mano en la Biblia. Entonces, como que de fondo queda ahí un rastrojo de espiritualidad que se ha permeado en la ley, se ha permeado en la estructura social, ¿no? Y en cierta forma como que se está respetando, pero no al 100%, pero algo se ha hecho, ¿no? Así es. Creo que Jesucristo es, por eso rompe la historia del mundo en dos, antes y después, antes de Cristo y después de Cristo. Por eso es que rompe la historia del mundo. Sí, Pero él no rompe porque él crea una iglesia, porque no es que él cree la iglesia la inventan son los apóstoles. Jesucristo no inventó ninguna iglesia. claro. Jesucristo murió como judío. Sí, claro, es que Porque Jesucristo como que no le interesaba el tema de la iglesia, el único que venía, el único que comprendió todo, o sea, como que todas esas escrituras, toda esa ética, toda como que la comprendió. Y él tenía la palabra y la comunicó de una manera que la gente como que, wow, este tío, mira, ha podido integrar todo lo que es el Talmud, la Torá. Dicen que también estuvo en Oriente aprendiendo con los budistas, con, con los taoístas en la India, no en la taoísta, pero en la India con budistas supuestamente. Hay cierta evidencia de que estuvo por ahí, que es posible que se haya ido de pequeño por la ruta de la seda ahí y haya regresado después. Por eso es que es como este
tiempo perdido de la vida de Jesucristo, parece que estuvo ahí, Hay un dato porque que muy bueno que te voy a dar. mm, En la Biblia hay un pasaje que se llama el Sermón de la Montaña. sí, Está en Mateo 5, 6, 7, 8 y 9. Comienza con las bienaventuranzas. Bienaventurado el sí, pobre espíritu. Ese sería con lo que yo denomino la constitución espiritual de Jesucristo. Es decir, la constitución política de Colombia. Esa es como la sí, constitución espiritual de Jesucristo. Tú lees ese pasaje, él no te manda a misa, ni te manda al culto, ni te manda nada, nada, nada. Te comienza a dar pautas de lo que es ser espiritual. ujú, La paz se le da a los enemigos, no, solo, no a los amigos. ¿De qué vale dar la paz a los amigos si realmente lo tienen que hacerse es a los enemigos? ¿cuál es Fíjate el tú, texto? Mateo 5, 6, 7 y 8, el sermón de la montaña. Tú Ok, lo lees y es fascinante. Cuando mm, entres a tu cuarto solo y oran en el nombre del Padre, del Hijo, o sea, que cuando tú ores, oras para ti, no para que te vean los demás. sí, Otra cosa que dice interesantísima mm, es, nadie enciende una vela para ponerla debajo de una mesa. mm, Imagínate si tú enciendes tu vela, la pones debajo de una mesa, si no la colocas sobre la mesa para que cuando alguien entre te vea. Es como que dice, tus talentos no tienes por qué esconderlos debajo de una mesa, ponlos arriba, muéstralos y trabaja con ellos y ofréceselo a los demás. Imagínate, nadie enciende una vela para ponerla debajo de una mesa, si no se pone claro, sobre la mesa. Son cosas como esas. mm, ¿De qué sirve la sal en el mundo? Si la sal es insípida, entonces ¿qué? Tiene que ser la sal del mundo. mm, Entonces, esos son como las grandes enseñanzas que él pone. claro, En segundo lugar, y si tú claro, lees la bienaventuranza, por ejemplo, sí, yo te diría, yo te voy a decir la bienaventuranza y tú me la vas a repetir de lo contrario. ujú, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. ujú. Lee la lo contrario. ¿Cómo la dirías tú? Bienaventurados los pobres de espíritus, ¿por qué? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Eh, el reino de los cielos será para los pobres de espíritus, ¿eh? Exacto. Fíjate tú leyendo la bienaventuranza por lo contrario, Ujú, encuentras un sentido profundo humano. ujú, Y son nueve bienaventuranzas. Por algo son nueve, número simbólico. Entonces, si tú le ¿qué lees lo representa el contrario, 9? ¿Qué representa el 9? la magnificencia de Dios, la manifestación de Dios más grande. Del 7 al 10, número 7, 8, 9 y 10, es la manifestación más grande de Dios. Son los números muy son números que indican mucha presencia de Dios. Claro, Ese ejercicio te lo dejo para que lo hagas. Búscate la bienaventuranza y léela lo contrario, para que veas sí. tú, para que veas tú el sentido que tiene cuando uno lee eso lo contrario. La Porque la gente cree, Kabbalah, la Kabbalah analiza mucho los textos bíblicos y ve, claro, como el hebreo, las letras representan números. sí, claro, eh, También se ve esa numerología en las palabras y va a un así es. nivel muy profundo porque es como que eh, Los el, números no significan cantidades, sí, sí, significan cantidades. no significa Yahvé, que por ejemplo, Dios, Yahvé es el 10 10, no tiene que también consonantes. representa, sí, que son los 10 dedos del amado, que son las manos que han creado todo, que son las 10 sefirot, que para ellos son como eh, las 10 estados de conciencia del ser humano, desde la parte emocional, la parte mental, a la parte espiritual. No, supremamente interesante El el manejo. Apocalipsis, Mm, el Apocalipsis, por ejemplo, tiene
número 140.000. Conocer unos 140.000 creyentes, Ujú. el mundo se puede acabar, no sé qué, el apocalipsis. Sí, Resulta que muchos creyentes se reunieron en el año 2000, testigos de sí. Jehová, 140.000, y se dieron cuenta que el día siguiente la vida siguió igual. ¿Qué pasó ahí? Mala interpretación. Porque multiplica 12 por 12 da 144.000. 12 tribus 144. de los 12 apóstoles crean el nuevo mundo. Cuando el mundo tenga una plena concepción de un Dios divino como el que estamos hablando, Sí. con un Mm. pues no es el número exacto, 144.000, sino que multiplicaron 12 tribus Israel que forman un pueblo, más 12 apóstoles que construyeron la iglesia. Ujú. Esos dos se multiplican y forman 144 por miles. Entonces, Mm. la gente interpreta muy mal los textos. Lo que tú Sí. decías de ahora, la etimología de las palabras es importante, aunque las palabras sufren su evolución. Pero bueno, Mm. ese es el camino, ¿no? Sí, no, todo tiene que ver, hasta los 10 planetas, la Tierra es el tercer planeta, los 12 meses del año, bueno, en fin, o sea, es que hay como hay un orden geométrico, un orden aritmético en todo que los cabalistas llevan tratando de resolverlo miles de años y está en la Biblia y a lo mejor significa algo, o a lo mejor no significa nada, pero algo tiene. Los 7 días también, el número 7 también Bueno, es súper importante. la expresión de 7 días que quiso decir. El mundo cree que fueron 7 días de 24 horas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No. Mm, Los días significan tiempo largo, extensión de tiempo. sí, Y siete porque fue un proceso largo. sí. Un proceso largo que todavía sigue cumpliendo hoy. Ujú, Y además en la Biblia hay una serie de escritos que muy poca gente se ha metido en eso también. Y es una especie de manejo de lenguaje que 3 cosas tienen en la vida que 4 te van a dar, pero que ujú, 5 veces te van a recibir. Entonces tienes que ir siguiéndole a ese ritmo de escritura. 7 ujú, veces, cuando llega el número 7, es que tiene que describir qué es lo que te quiere decir el pasaje. sí, Pero es un lenguaje un poco difícil de mm, entender. Y la gente lo lee muy fácilmente. Y claro. dice lo que quiere. ¿Tú utilizas la Biblia, por ejemplo, si un empresario o alguien te invita a hacer una charla, ¿en qué momento hablas de la Biblia? ¿O Yo digo que cómo es recibida la Biblia? ¿O cómo es recibido la palabra religiosa o cristiana en tus charlas? yo te voy a decir sinceramente qué hago yo. Yo, varias cosas. Primero, yo llego a la conferencia, pongo una silla donde me voy a sentar yo y pongo una silla vacía al lado. Y Ujú, aquí se siente visible el que me pone a hablar por él, ujú, ese Jesús o ese Dios. Entonces, yo me voy cambiando de silla. Yo manejo eso a través del tema de charla. Nadie se da cuenta de eso. Pongo una silla vacía, no, la silla vacía, yo digo que está la presencia del divino. ujú, Uno, dos. Todas mis charlas tienen, tienen un acervo espiritual. Aunque yo no hable de Dios, estoy hablando de Él. Y la gente lo percibe al final. ujú, Le pongo ejercicio, le pongo moralejas. Yo como moralejas y las traduzco. Como pasajes de Platón o algo así, de estos filósofos que tienen alguna moraleja y la encamino hacia el mundo espiritual. La música, ujú. la interpretación de cuadros. Yo, en cierto modo, yo hago un trabajo divino, pero humanamente divino. Yo no hablo de Ok, Dios, yo no hablo de Dios no porque me dé temor ni nada, sino para no caer en discusiones banales. claro, claro. Eso es como una estrategia. Pero en el fondo yo estoy hablando de Dios, pero de un Dios no fanático, sino Ujú, de un Dios que educa, un Dios que cariñosamente te llama la atención. Por eso en mis talleres
yo puedo decir lo que yo quiera, pues, como está bien dicho, en un tono de alta escucha, la gente lo acepta. Sí, Y lo terrible es cuando llego al final, yo pido oración y la gente termina hablando de Dios sin que yo se lo diga. ok. ¿Cuál sería la esencia de lo que tú quieres decir cuando estás haciendo una charla? Yo digo que la esencia que yo más quisiera es que la gente entendiera que su vida puede cambiar en el momento en que toma la decisión. Que cada Sí. quien puede cambiar su vida cuando quiera. Nunca es tarde, ni nunca es temprano. Nunca es el día que te toque y la hora que te toque. Uno, dos. Para mí es esencial que la gente encuentre la felicidad. No una felicidad con la connotación de lo material ni de la plata. Ujú. Una felicidad de sentirse feliz, de ser dueño de uno mismo, de poder hacer cuenta que uno puede crecer. Sí. Es el perdón, que tú puedes llegar a tu casa y dar un abrazo a quien era la persona que ofendiste y Mm. perdón, o sea, que tú pudieras, si tú eres capaz de transformar tu vida, tú transformas tu casa, sin que te lo propongas. Entonces, la esencial Sí. para mí es, no es tanto sino aprender a vivir, Ujú. que vivir es un arte, y vivir espiritualmente, divinamente un arte. Es como poder existir sosteniéndose en la nada, Pues sí, sin angustiarse. Yo lo veo así. así es. Así es, por eso te decía ahorita que yo me acostumbré a que las cosas me llegan Ujú. y me Claro, llegan y tengo experiencias para contar sobre eso muchas. claro. Las cosas me han llegado, las que he necesitado no han llegado. Y hoy Ujú. en día soy una persona que lo material ni lo financiero, si bien es necesario para vivir, no se ha vuelto en mí una, 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 una energía que domine mi vida, sino Ujú. todo tiene su tiempo. Claro. ¿Qué experiencia de esa podrías compartir? En- Estamos hablando del misterio, ¿no? El momento en donde la fe es la que se hace cargo, ¿no? Es el momento en donde Dios como que se hace cargo, y ya como que tú, el momento en donde ya uno no decide nada y la fe en Dios es lo que hace las cosas, ¿no? ¿Tienes algún caso que quisieras compartir? Yo estaba estudiando en Bogotá y quedé sin plata, teología. Ujú. Sí. Estaba en una clase que se llamaba Misterio de Dios. Eran Ujú. dos clases cortadas por un receso. Cuando terminó la primera hora de clase, bajé a la cafetería de la universidad. Más atrás se me vino el sacerdote que estaba dando la clase. Ujú. Me preguntó, me dijo, Costeño, lo veo como raro, ¿qué le pasa? Dije, yo me voy para Barranquilla porque sin plata ya no tengo con que pagar más un semestre aquí. Yo tenía un Ujú. taxi, está siempre estrellaron, y en fin, quedé sin plata, quedé sin plata. ¿Qué edad tenías? Tenía 28 años, Ujú. 28, 19 años. Ujú. Y yo trabajaba como mesero en Chapinero, en Bogotá, y como chancero. O sea, Ujú. tenía unas 30 chicas que yo les recogía el dinero, Sí, sí, el sí. chance que venía y lo llevaba a la casa, y total, lo llevaba a la casa de bolita esa de chance. Llevaba a mi casa Sí. como una de la mañana a estudiar, una roja. Ujú. Ujú. Entonces el tipo se enteró todo eso y el día siguiente me mandó a la secretaria al salón. El señor Alberto Lleras, donde está el padre tal, en tal parte. Yo llegué ya a un restaurante que el tipo me estaba esperando. Pide el pescado que usted quiera. Pide un pescado de grandote. Y el tipo se puso a hablar conmigo y me dijo, ¿tú por qué estás de chancero y tú por qué estás de mesero? Yo, porque tengo que buscar plata. Sí. ¿Y a qué hora estudias?
No, realmente no estudio bien, sino que yo leo lo que puedo leer y ya. Bueno, a partir de este momento te voy a decir lo siguiente, Vicentico. Yo soy presidente de la Fundación X. Aquí tienes el billete para que pagues el próximo semestre. Aquí tienes la casa donde vas a vivir. Vos a vivir en una casa al norte de Bogotá, Ujú. bien ubicada, donde era una casa de paso. Me abrieron una habitación en el Metarini, me daban comida, merienda, me lavaban la ropa, yo tenía todo. Y para pagar la mata me dio dinero para el transporte. Me dijo, me mantienes una nota de 4. Si quieres permanecer con la beca. Y yo, no, no se me apareció esto así de pronto. Pero eso te llegó porque en ese momento tú estabas orando, estabas pidiendo algo o fue inesperado. Yo tenía ya decidido venirme, regresarme, de Bogotá a Ujú, Barranquilla. Eso me llegó así de pronto. Y un día cualquiera iba bajando por la calle para ir a la universidad, iba con un amigo y le dije, acá, ese colegio que está aquí, era el Ignacio Moderno. ujú. ¿Ese colegio de quién? Me dijo, no, ese colegio estudio no ha sido de los presidentes, no ha sido de los ministros, no ha sido de no sé qué. Es un colegio muy antiguo en Bogotá y muy famoso. Yo vi mi brazo y dije, ¿yo cuándo podré ser profesor de este colegio? Nunca, jamás podré ser profesor de este colegio. ¿Cuándo? Pasaron 25 años y fui profesor de ese colegio. Pero Increíble. tú en ese momento lo decidiste o No, pensaste, no, no, yo renegué, yo me minimicé a mí mismo creyendo que no nunca iba a ser profesor de ese colegio. ¿y qué fue lo que te hizo? Bueno, en el fondo querías trabajar, o sea, en el fondo era como, no era una negación, pero era un deseo, en el fondo. Sí, en el fondo era un llamado, Ujú. porque me pasó lo mismo en el parish. El profesor Parra, una tomadera que tengo tomando trago en una esquina, Sí. lo conocí porque otro profesor es amigo mío, yo era profesor de colegio San José en Barranquilla, Ujú. y oí hablar del profesor Parra del colegio parish. Sí. Entonces yo trabajaba con mi hermano en una lavandería, pero yo tampoco estaba muy a gusto, pues. Yo quería seguir mi camino como educador. Entonces yo escribí una carta, llamé al colegio para y ¿cómo se llama el rector? Michael Farr, y yo puse FARC, entonces el tipo me llamó como a la semana. Usted escribió aquí Michael Farr, yo soy Michael Farr. Mira, pues, yo no tenía ni conocimiento en inglés ni de esa vaina. Y entonces, me dijo, ¿usted cómo daría una clase de religión? Y el colegio para siempre tenía profesores de religión que eran sacerdotes, siempre lo daban a papel, no puede dar nada. Sí, sí, sí. Me contrató por una hora en el año 89, una hora a 12º grado, 12 grado. Y en diciembre, me contrató en octubre, en diciembre Ujú. me contrató en 90 meses, porque yo lo quiero que porque sea profesor de todo el colegio. Y me dio un contrato. Ujú. Y eso también me llegó a mí así como granada. Duré 15 años en el Paris, hice grandes labores en el Paris, muy grandes amigos como tú, y estudiantes, esos son todavía, ya están casados, tienen hijos, y todavía como me agrada, como caso tuyo, poder hablar con ustedes, es Sí, porque alguna semilla quedó. Y así me claro, pasó. Y claro. otra que después es que un día tenía 40.000 pesos en mi bolsillo solamente en el apartamento, tenía mis 3 hijos, y yo con qué voy a comer hoy, con los 40.000 pesos que Ujú. tengo. Recibí una llamada. Nos necesitamos en la 72 con séptima en Bogotá para en la oficina de una empresa porque vamos a hablar con usted para unos talleres. Yo me Ujú. acerqué a la empresa, total eran 5 talleres, pero cuando el tipo arregló conmigo el valor de los 5 talleres, me dijo esta frase: te voy a Ujú. dar un 10% para que tengas para tus navidades.
Ujú. El taller lo comenzamos a hacer en febrero. Y bueno, este tipo como que sabe que estoy fuerte de plata. Yo no había pagado un peso del año, un 10.º grado de la hija mía menor que se graduaba en el colegio en Bogotá. Debía todo el año. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo puedo pagar ese 10%? Puedo pagar una parte de eso. Ujú. El tipo y habló conmigo hoy y mañana y el día siguiente me manda un mensaje por correo diciéndome, Alberto, lo que arreglamos ayer ya no es posible. Y ya se cayó la vaina. No es posible, ¿por qué? Porque resulta que le hablé a la gerente general de tu proyecto y el tipo le gustó tanto que lo quiere para toda la empresa. Pero no necesitamos 5 talleres, necesitamos 20 talleres. Es que te vienes para acá, para Cali, a vivir 15 días. Y yo dije, ¿cómo así? Sí, y te mantengo el 10% y lléname el formato que necesitamos aquí como proveedor Ujú. y venga, ahorita te mando la plata. El día que se graduó la hija mía, recibí toda la plata y pagué a la 1 de la tarde, pagué toda la mensualidad del año. Wow. Una vaina Pero ¿cómo increíble. ocurrió? ¿Cómo ocurre esto? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que, Eso es lo que lo digo que... yo, que ahí es donde yo te digo, lo que te digo al principio. Ahí yo caminaba en el mundo, pero yo no iba caminando, Dios me llevaba cargado. Ujú. Yo. Así fue O sea, como, como que es como que si hubiera habido un momento en donde te entregaste a Dios. sí, 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 un momento como que quedé entregado a Dios, pero en la debilidad, ahí con mi debilidad. Quedé Ujú. entregado a Dios como somnoliento, quedé entregado a Dios como no creyéndole mucho, no estando ahí y Sí. se meten esas soluciones así. ¿Cómo puedes tú, por ejemplo, eso que en realidad te ha ayudado en la vida, cómo se transmite eso? Porque es como una herramienta, es como si fuera, no sé, un don o algo. ¿Cómo se transmite eso? ¿Cómo lo comunicas? ¿Cómo lo comunico yo? Lo comunico un estar en Dios, aunque tú no tengas muy convencimiento de Él, Ujú. aunque tu conocimiento sea más de tipo racional, Sí, no de decisión actitudinal. sí. Dios trabaja con lo mínimo que tienes tú y te Ujú. hace fuerte. Porque la debilidad más grande que tiene Dios es la fortaleza más grande que te puede dar a ti. La debilidad, Más grande que tiene Dios es la fortaleza sí. más grande que te puede dar a ti. Ok, Y tu debilidad claro, ante Dios te hace fuerte. claro. Yo aprendí que mis debilidades también que en la debilidad también uno puede aprender Mm. que saber esperar. Que somos seres humanos y que muchas veces estamos en la carrera queriendo que las cosas se den en nuestra manera de pensar cuando nosotros la queremos. Sí, ¿Cómo se transmite eso? Compartiéndolo, mostrándolo, porque yo te estoy mostrando como un ejemplo algo que me llegó, que me ha llegado y que me ha llegado por siempre, sin que yo de pronto lo merezca. Pero para Dios mm, no es merecimiento, para Dios es escogencia. Y Dios escogió así como escogió a Pedro, que no era la mejor persona, o como padre de la iglesia, sí. nos coge a cada uno de nosotros para lo que Él Mm, quiere. Y como te digo, yo he tenido sueños espirituales, que yo no hablo de ellos porque la gente dirá ¿cómo se llama? Que es una burla, que es una vida increíble, que eso no tiene credibilidad. Pero para mí, mm, Dios se lo convirtió en una manera de ser, una manera de claro. existir, una manera de entender la vida y entenderme a mí mismo, pero siempre en función de mí hacia el otro. Yo no puedo ser espiritual para ser egoísta con los demás. Que Claro. Dios es mío, que Dios es mío,
Si mi Dios no es compartido, de nada sirve. claro. Así de sencillo. Pues esa es una gran tarea, ¿no? Enseñar eso, porque eso puede nutrir a la gente como espiritualmente y como que en realidad es como transmitir la confianza, ¿no? Transmitir la fe. ¿Qué fe? Fe no es creer en lo que no vemos. Fe es creer en lo que, que puede existir. Fe es Ujú, creer en que yo creo en ti, que tú puedes cambiar. Esa es fe. ujú, Fe no es creer en lo que no se ve, sino creer exactamente es lo contrario. ujú, Creer que tu Dios y mi Dios se pueden encontrar y podemos hacer los dos una vida ujú. comunitaria. Absolutamente, absolutamente. Entonces, ¿qué planes tienes tú eh, ahora? Que, bueno, ya estás más dedicado ya no estás en la docencia, estás, bueno, ya has escrito un libro, has dado conferencias, seminarios y todo esto. ¿Qué planes tienes de aquí en adelante? Yo quisiera que me ayudaras como a inmersionar en Europa con el libro Ujú, y manejar algunas conferencias sobre resiliencia y adversidad ujú, y espiritualidad, por ejemplo, sí, con base en el libro, la historia real del libro. Que la gente pregunte, ¿no? Que la gente encuentre allí sus respuestas, sí, porque mi libro no está escrito para leer una historia mía, sino para leer cada quien su propia historia. ujú, Tiene esa connotación, o sea, comienzo a narrar mi propia historia, pero cuando la gente termina envuelta en su misma vida, entonces ya el autor se pierde y comienzan ellos a tener sentido allí. Yo quisiera eso, quisiera que mi libro llegara a tener alguna proyección audiovisual y que pudiera yo transmitir algunas enseñanzas que están allí, que son muy valiosas, que son, nada de lo que está escrito en ese libro es inventado, todo es cierto, nada es inventado, todo es absolutamente cierto. mm, Entonces yo quisiera como que tuviera una proyección audiovisual, quisiera proyectarme en Europa con algunos canales de conferencias sobre resiliencia, adversidad y espiritualidad. Y tercero, que la gente pueda acercarse al libro cuando lo hagamos, ¿no? Y claro. voy a escribir otro tema, sobre mi experiencia como padre, Ujú, mis errores como padre, mis virtudes. Sin embargo, ni una ni la cosa ni la otra me hace mejor ni peor. Lo que mm, me hace es ser padre. mm, ok. Eso sí, sí. Vale, ahora. No, El libro para mí me impactó mucho, la verdad. Es un libro muy bueno. En España no lo he visto. Yo pienso que sería interesante a ver si mandarlo a una editorial aquí, a ver si se interesa. Mm, aunque está en Amazon, el que esté en una librería, yo creo que le da cierto peso también, como tratar de ver si algún medio de por aquí, de España, lo puede promocionar, ¿no? En un artículo o algo. Bueno, para terminar, ¿qué sería como un consejo que tú darías, ¿no? En el tema este de la espiritualidad? ¿Qué es lo que tú consideras que es yo creo que algo... la pandemia ha dejado como algunos resultados, ¿no? La pandemia ha dejado como una enseñanza y es que la crisis humanitaria es una crisis política, económica, Sí, financiera y de todo tipo, personal y todo tipo. ujú, Pero que hay un valor que ha resaltado, que es de la solidaridad. ok, Y yo pienso que la solidaridad es un valor que está muy arraigado, que ujú, solamente nos somos solidarios los unos con los otros. Tenemos que aprender a ser solidarios, sólidos, no ser como el agua. sí, Como decía, como decía el filósofo de, mm, que hablaba sobre la abeja líquida, ¿no? sí.
Sí, Yo creo al que final mucha gente vio que la cosa no es grave, pero tampoco era tan grave como lo pintaban, porque la solidaridad ha permitido que salgamos adelante. Obviamente mucha gente le ha ido muy mal, desgraciadamente. Mucha gente ha perdido sus trabajos, sus negocios, pero, pero se han ido transformando, ¿no? O sea, la gente, el que dejó de trabajar en un sector ahora puede trabajar en otro, o el que ahora no está trabajando ahora está estudiando algo, el que cerró la empresa era igual y así. Ha sí, sido como... mm, yo creo que la solidaridad hace que se sea uno más humano en el trato en la relación con el otro. sí, Eso es una solidaridad que, en cierto modo, invita a alteridad. Primero. Segundo, creo que tenemos que prestar atención a las enseñanzas ancestrales. ujú, Nosotros, por el mundo disparateo que tenemos de la vida económica y financiera, pensando que tenemos que volver a un mundo normal como antes, yo creo que eso es un error. Tenemos que enfrentar en una nueva realidad, una nueva manera de hacer plata, una nueva manera de ser humanos y de pronto ser más sí, humanos y menos, ¿cómo se llama? egoísta, ¿no? Egoísta y todo eso. Entonces, yo, Mm, ¿qué mensaje daría ahí? Sea solidario, mm. solidario, solidario desde lo espiritual y Mm. ancestral en su manera comportamental. Eso es increíble, ¿no? El ser solidario, yo pienso que es algo clave. Es algo que se habla muy poco, la verdad. Sí, Se habla muy entonces, poco. yo creo que no, tampoco tenemos que volver a la normalidad de antes, no. Mm, Esa es la nueva manera de existir. Yo te hablaba del pasaje de Caín y Abel, yo pienso que por ahí la cosa. ¿Cómo somos solidarios fraternalmente? Cuando nos pregunten por nuestro hermano y podemos dar razón de él, yo lo ayudé. Cuando tuvo hambre, le di algo de comer. Cuando tuvo frío, le di algo de vestir. Cuando tuvo sed, le di algo de beber. mm, Esa es la solidaridad que es de Jesucristo, ok, por lo que tengo que calificar. buenísimo. Yo pienso que de pronto es muy sencillo, pero hacer un mundo más fraterno. Mm, Ya los países se convencieron que la salud está ha sido más manejada. mm, ¿Y pretendemos seguir siendo lo mismo? mm. No, este Ah, país Colombia corrupto, corrupto. Sabes que la palabra corrupción viene del griego porneia, ujú, griego porneia que significa pornografía. ujú, La pornografía es como pornografía es como vulgar. ujú. Entonces, de ese se deriva la palabra corrupción. La porneia que tiene nuestro político en su cabeza. La pornografía, la Claro, suciedad, el desorden, ¿no? desorden, sí. Sí, completamente. Pero yo creo que de pronto el mensaje que yo daría es, aprendamos a hacer, y la vida es un arte, y el arte de vivir no es uno solo, hay muchas maneras de escribir una pintura. Mm, Cada uno somos una pintura en el mundo. Intentamos hacer el arte del otro y intentamos hacer alteridad, o sea, hacer los zapatos del otro, a poner los zapatos del otro. Eso es solidaridad, en cierto modo es un vínculo solidario sí, que creo que se ha perdido o que no se ha encontrado. Y no hay líderes suficientes que muestren esos caminos. para nada. Te recomiendo en Netflix una de las entrevistas que le hacen a Pepe Mujica, Salvados, en un programa de un catalán que se llama Jordi Évole. Él entrevista a mucha gente famosa y han publicado sus entrevistas en Netflix. Y también las encuentras por internet. El programa de él se llama Salvados. Él ha entrevistado a Maduro, ha entrevistado a Rajoy, bueno, ha entrevistado a varios personajes. Y una de las entrevistas importantes que le hizo a Pepe Mujica habla de este tema, de cómo los políticos son como una partida de retrasados en un barco que se está hundiendo y están hablando puras tonterías mientras el barco se hunde y no se ponen de acuerdo en nada. Es súper interesante. Eh, bueno, Alberto,
La verdad que me ha agradado mucho esta charla. Espero que sea una de muchas en el futuro y podamos profundizar más en el tema de la espiritualidad, ¿no? Porque es que en realidad es un tema que merece la pena abordar, ¿no? Para ir perdiéndole un poco el miedo o esa reticencia al tema espiritual y religioso, ¿no? Que puede enriquecer nuestras vidas, ¿vale? Entonces, muchas Así es. gracias y bueno, en breve publicaremos esto y vamos a ver, vamos a seguir, ¿vale? Bueno, me gustaría que, no sé si estamos aquí, que revisara un poco Amazon, a Sí, ver si la venta del libro no sé por qué está aguantada, no sé. hay que mirar eso. Me ayuda en esa vaina ahí porque yo no tengo ni idea de lo que está pasando ahí. Ahí lo miramos, ¿vale? Bueno, Anthony, Ok, muchas gracias. a ti, Y, abrazo, hasta luego. hasta luego. Chao.